Desprendimiento mortal de rocas en China. 4 años de precipitaciones en Chile. Mega incendios en Europa. Inundaciones extremas en India. En este episodio analizaremos los detalles de estos y otros eventos climáticos, junto con sus causas y consecuencias. China. El 17 de julio se produjo un gran desprendimiento de una ladera montañosa en el condado de Pengshui, perteneciente al municipio de Chongqing. Varias horas antes del desprendimiento principal, los residentes locales ya habían oído el impacto de las rocas al caer y por la mañana observaron que el desprendimiento se intensificaba. Los empleados de la comunidad comenzaron a recorrer las viviendas, llamar a las puertas y advertir del peligro. Gracias a ello, más de 60 personas pudieron ser evacuadas antes del derrumbe. El volumen de roca desprendida se estimó en aproximadamente 18.000 metros cúbicos, mientras que el bloque de mayor tamaño alcanzó casi 5.300 metros cúbicos. Enormes bloques de piedra caliza cayeron casi verticalmente desde una altura de unos 30 metros. La masa rocosa sepultó más de 10 edificios residenciales, un tramo de la carretera ribereña y el terreno adyacente. Como consecuencia del derrumbe, murieron 11 personas y otras 10 resultaron heridas. 50 personas figuraban como desaparecidas. Para las labores de búsqueda se utilizaron maquinaria pesada, drones y dispositivos de detección de personas. Las operaciones de rescate continuaron las 24 horas del día, pero se vieron dificultadas por la inestabilidad de la ladera, el riesgo de nuevos desprendimientos y el enorme tamaño de los bloques, que no podían retirarse con maquinaria convencional. Los bloques más grandes fueron fragmentados mediante explosiones controladas, mientras que los escombros se retiraban gradualmente, capa por capa. Después de la catástrofe, el radio de evacuación se amplió aproximadamente hasta 1 kilómetro. En total, más de 1.100 residentes fueron evacuados de la zona de peligro. Afganistán. Desde mediados de julio, Afganistán quedó bajo la influencia del activo monzón del sur de Asia, que trajo lluvias prolongadas. Como consecuencia, se produjeron inundaciones repentinas, flujos de lodo y deslizamientos de tierra. El día 21, la situación más grave se registró en la ciudad de Parun, en la provincia de Nuristán. Los violentos torrentes, que arrastraban enormes rocas, literalmente barrieron una parte de la ciudad. Los residentes locales contaron cómo el agua arrastraba a personas ante sus propios ojos y cómo, cuando finalmente retrocedió, dejó en las calles montones de piedras, lodo y escombros de construcciones. Los habitantes retiraban los escombros manualmente, mientras que los sedimentos de varios metros de espesor eran despejados con excavadoras. Quedaron destruidos 4 puentes y alrededor de 6 kilómetros de carreteras, lo que dificultó gravemente las operaciones de búsqueda y rescate y la entrega de ayuda humanitaria. La inundación dañó una minicentral hidroeléctrica local y, debido a la destrucción de la red de abastecimiento de agua, aproximadamente 1.000 familias se quedaron sin acceso a agua potable segura. También resultaron dañados unos 400 metros de un dique de protección, lo que aumentó el riesgo de nuevas inundaciones. En la provincia de Nuristán murieron 23 personas, otras 5 figuraban como desaparecidas y el número de afectados alcanzó las 125 personas. Al mismo tiempo, las inundaciones afectaron a otras regiones del país. En la provincia de Paktika, varias viviendas resultaron dañadas, más de 120 hectáreas de tierras agrícolas fueron arrasadas y murió ganado. En el distrito de Barmal ocurrió una tragedia. Un niño fue arrastrado por una fuerte corriente de agua. En la ciudad de Torkham, en la provincia de Nangarhar, el desastre causó la muerte de 3 personas y obligó a suspender temporalmente el funcionamiento del paso fronterizo del mismo nombre, uno de los más importantes entre Afganistán y Pakistán. Chile. Desde mediados de julio, una serie de tormentas azotó el norte de Chile, llevando precipitaciones extraordinariamente intensas al desierto de Atacama, uno de los lugares más áridos del planeta. La situación más crítica se registró en la provincia de Huasco, donde en tan solo 4 días cayeron en algunos lugares más de 250 milímetros de lluvia, lo que equivale a la norma de precipitaciones de 4 años. Esto provocó el desbordamiento de ríos en las provincias de Copiapó y Huasco, así como inundaciones catastróficas en varios municipios. En la región de Coquimbo, donde las precipitaciones también fueron anómalas, en una sola hora cayó la cantidad de lluvia habitual de un mes, y los sistemas urbanos de drenaje quedaron completamente sobrecargados. Los ríos desbordados inundaron barrios enteros, destruyendo automóviles y viviendas. Cientos de familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares.
Las inundaciones dañaron puentes y diques y bloquearon decenas de carreteras. En las zonas montañosas se produjeron deslizamientos de tierra y en la ciudad de Viña del Mar quedó destruida una parte de la carretera que constituye una arteria clave de transporte entre la capital y la costa. El suministro eléctrico se vio gravemente afectado. Hasta 250.000 usuarios quedaron sin luz. Debido a los daños en las captaciones de agua y a la contaminación de los ríos, también se produjeron interrupciones en el abastecimiento de agua. El agua potable fue distribuida a los residentes mediante camiones cisterna. Los fuertes vientos, con velocidades superiores a 100 km por hora, arrancaban techos y derribaban árboles, y las condiciones de tormenta obligaron al cierre de decenas de puertos. Las víctimas del desastre natural en las regiones comprendidas entre Atacama y la Araucanía ascendieron a 13 personas, otras 4 figuraban como desaparecidas, y el número total de afectados superó las 3.400 personas. El relieve complejo del país agravó las consecuencias de las inundaciones. El agua descendió violentamente por quebradas y antiguos cauces de ríos, y los puentes y carreteras destruidos aislaron del mundo exterior a más de 63.000 habitantes. Alrededor de 100 viviendas quedaron completamente destruidas. Otras 3.500 sufrieron daños graves y aproximadamente 20.000 resultaron con daños menores. También se planteó con urgencia la cuestión de la eliminación de residuos. Millones de toneladas de barro, piedras, hormigón, tierra y restos de madera bloquearon las carreteras. Según estimaciones preliminares, los daños económicos ya superaron los $400 millones. Se vieron afectados la agricultura, el comercio y la industria minera. En el sector agrario, los daños alcanzaron los cultivos de trigo, avena y cebada. En las regiones de Valparaíso y O'Higgins, resultaron afectados los árboles de aguacate y los cítricos. Se dañaron los sistemas de riego y las pequeñas explotaciones agrícolas de las regiones de Coquimbo y Ñuble perdieron pastizales y cultivos estacionales. Pocos días después, otra tormenta desencadenó una serie de tornados en la región de Ñuble. Al más potente de ellos se le asignó la categoría F1, como consecuencia del desastre. En las ciudades de Chillán Viejo y Bulnes, resultaron dañados automóviles y más de 70 viviendas. Se arrancaron árboles de raíz y quedaron destruidas tierras agrícolas. En Chillán Viejo, un tornado destruyó por completo la casa y el cobertizo de un residente local, bajo cuyos escombros murieron varios terneros. En total, 107 personas resultaron afectadas por el desastre en la región. India. Desde el 18 de julio, India quedó bajo la influencia de prolongadas lluvias monzónicas. La situación más grave se registró en el estado de Assam, donde, debido a precipitaciones anómalas que en algunos lugares superaron en más de 4 veces la norma climática, aumentó bruscamente el nivel del agua del río Brahmaputra y de sus afluentes. Los ríos desbordados inundaron alrededor de 870 aldeas. Más de 1 millón de habitantes se vieron afectados por el desastre, y más de 41.000 personas fueron alojadas en centros temporales de asistencia. Las inundaciones dañaron diques de protección, carreteras, puentes y otras infraestructuras. El tráfico ferroviario quedó interrumpido durante varios días. El agua inundó decenas de miles de hectáreas de tierras agrícolas, y cientos de miles de cabezas de ganado y aves de corral resultaron afectadas. Las autoridades calificaron la actual ola de inundaciones en la parte oriental del estado como la más grave de los últimos 60 años. El número de fallecidos en Assam alcanzó las 62 personas. Al mismo tiempo, graves inundaciones afectaron al estado occidental de Gujarat. En algunas zonas se registraron volúmenes extremos de precipitaciones. En el distrito de Valsad, cayeron alrededor de 1.200 milímetros de lluvia en 36 horas. En la ciudad de Surat, las lluvias torrenciales inundaron barrios residenciales, provocaron el cierre de escuelas y causaron graves interrupciones en el transporte. En la aldea de Sanilla Ahmad, el agua inundó por completo el templo de Kodiyar Mata. En pocos días, al menos 35 personas murieron en Gujarat. La mayoría falleció ahogada o electrocutada. Las fuertes lluvias también afectaron al territorio de la Unión de Jammu y Cachemira. Allí se suspendieron temporalmente las principales peregrinaciones. En el distrito de Budgam, las violentas corrientes de agua socavaron los cimientos de un complejo comercial, tras lo cual el edificio se derrumbó por completo. Afortunadamente, no hubo víctimas. Debido a los numerosos deslizamientos de tierra, se suspendió el tráfico en la estratégica carretera nacional Jammu-Srinagar.
En el distrito de Rambán, 2 personas murieron cuando varias rocas se desprendieron de una ladera y cayeron sobre el minibús en el que viajaban. En total, el desastre causó la muerte de al menos 29 personas en Jammu y Cachemira. Incendios. Una nueva ola de calor extremo, la sequía y los fuertes vientos provocaron incendios de gran magnitud en el suroeste de Europa. El 16 de julio se declaró un incendio en la provincia española de Guadalajara que, en pocos días, se propagó rápidamente y arrasó más de 30.000 hectáreas. Los habitantes de decenas de localidades tuvieron que ser evacuados. Varios días después, se logró contener el avance del fuego, pero surgieron nuevos focos en el centro de España. Cerca de Madrid, 2 grandes incendios se unieron en un único frente de fuego. Los fuertes vientos propagaban rápidamente las llamas. En los alrededores de la capital, el fuego destruyó más de 40 viviendas y dañó otras 300. Mientras tanto, el incendio en la vecina provincia de Ávila alcanzó dimensiones sin precedentes. Para el 26 de julio, había arrasado más de 50.000 hectáreas y se había convertido en el mayor de la historia reciente de España. La magnitud del desastre fue tan grande que obligó a movilizar al ejército y a solicitar ayuda internacional. Por primera vez, las autoridades declararon una situación de emergencia nacional debido a los incendios forestales. Mientras tanto, el fuego también se propagó hacia el este del país y alcanzó la provincia de Castellón. A causa de los incendios, más de 100.000 personas fueron evacuadas o recibieron la orden de permanecer en sus hogares. Lamentablemente, el desastre causó la muerte de 2 personas. En Francia, la situación fue aún más grave. El incendio, que se declaró el 22 de julio en el departamento de Gironda, se propagó rápidamente por los bosques secos y pocos días después se acercó a una distancia de 15 kilómetros de Burdeos, la capital del departamento. Las llamas amenazaban los suburbios, mientras una densa nube de humo cubría los alrededores. El incendio alcanzó tal intensidad que su columna de humo se transformó en una nube de tormenta, dando lugar a una tormenta pirocumulativa. Esta generó rayos que provocaron nuevos focos de incendio, así como vientos fuertes y caóticos capaces de cambiar bruscamente la dirección de propagación del fuego. La Federación Nacional de Bomberos de Francia declaró que nunca antes se había registrado un fenómeno semejante en el país. Este tipo de fenómeno se observa con mayor frecuencia en Norteamérica y Australia, pero es poco común en Europa. El fuego también llegó a Cap Ferret, una popular península turística de la costa atlántica, que tuvo que ser evacuada por completo. En plena temporada turística, decenas de miles de personas abandonaron urgentemente la zona de peligro. Las carreteras quedaron congestionadas y parte de los evacuados fueron trasladados por agua a través de la bahía de Arcachón. Mientras tanto, grandes focos de incendio continuaban activos fuera de Gironda, en los departamentos de Landas, Var, Tarn y Altos Alpes. Alrededor de 220.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y las zonas turísticas. Se trató de la mayor evacuación provocada por incendios forestales en la historia de Francia. Cabe señalar que el número medio anual de incendios forestales en el país es de aproximadamente 93, mientras que este año la cifra alcanzó un nivel sin precedentes. Ya se habían registrado más de 300. También se registraron grandes incendios en Italia. En la península del Gargano, en la región de Apulia, el fuego llegó hasta las inmediaciones de las playas y los campings. Una densa nube de humo cubrió la costa y cundió el pánico entre los turistas. Cientos de personas tuvieron que ser evacuadas de emergencia por mar, a bordo de embarcaciones de la Guardia Costera y barcos privados. En la vecina región de Molise, un incendio bloqueó una carretera estatal y una vía ferroviaria, dejando inmovilizados 2 trenes con 500 pasajeros. Posteriormente, fueron evacuados en autobuses. También se declararon decenas de incendios en Palermo, Catania, Agrigento y otras zonas de la isla de Sicilia. El fuego afectó a la ermita de Santa Rosalía, empresas, viviendas, infraestructuras y el sistema de tratamiento de agua. En varias ciudades de la isla se produjeron cortes de electricidad. Las llamas dañaron bosques y cultivos. Un bombero murió durante las labores de extinción y otro miembro de los equipos de rescate tuvo que ser hospitalizado. En Roma, un gran incendio forestal provocó el cierre temporal de un tramo de la carretera de circunvalación. Las cifras generales también reflejan la magnitud del desastre en Italia. Desde principios de año hasta el 25 de julio,
se habían quemado más de 40.000 hectáreas de terreno. Esta cifra es un 80% superior a la media registrada durante el mismo periodo de años anteriores. Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, en 2026, la superficie quemada en Europa ya supera la media de los últimos 20 años. Estas estadísticas reflejan no solo el aumento de la superficie afectada por los incendios, sino también un cambio más profundo en la naturaleza del peligro de incendios en Europa. Los autores de un estudio publicado en abril de 2026 en la revista Nature analizaron datos de varios años sobre las superficies quemadas, las condiciones meteorológicas y los resultados de modelos climáticos. Llegaron a la conclusión de que las condiciones extremas de peligro de incendios se forman cada vez con mayor frecuencia de manera simultánea en varios países europeos. Se trata de una combinación sincrónica de calor prolongado, déficit de precipitaciones, baja humedad y vegetación reseca en una parte considerable del continente. Esta coincidencia de condiciones tiene una importancia fundamental. Actualmente, 37 países europeos cooperan en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, proporcionándose mutuamente medios aéreos de extinción de incendios, especialistas y asistencia médica, que pueden ser enviados desde los países menos afectados hacia las regiones más perjudicadas. Sin embargo, como señalan los autores del estudio, cuando se producen grandes incendios de forma simultánea, quedan cada vez menos recursos disponibles, ya que cada país necesita la maquinaria y el personal para proteger su propio territorio. Como consecuencia, la ayuda puede llegar más tarde o en una cantidad que ya resulte insuficiente para contener el fuego. Otro estudio muestra por qué los periodos en los que coinciden la sequía, el calor anómalo y los fuertes vientos con una gran cantidad de vegetación seca pueden provocar un aumento brusco de la superficie total quemada. Los científicos analizaron más de 11.000 incendios estivales en la Europa mediterránea y determinaron que los incendios muy grandes y los megaincendios representaban solo una pequeña parte del total de eventos, pero fueron responsables de más de la mitad de toda la superficie quemada. En otras palabras, la mayor parte de la superficie destruida no se debe a numerosos incendios locales, sino a un número relativamente reducido de incendios que, cuando se dan condiciones favorables para la propagación del fuego, aumentan rápidamente de intensidad, abarcan enormes territorios y superan la capacidad de los métodos tradicionales de extinción. Esta tendencia genera una gran preocupación, ya que los incendios de gran magnitud causan enormes daños a la economía, las infraestructuras y la agricultura. Sin embargo, la consecuencia más grave es que las nuevas dimensiones del peligro de incendios provocan cada vez con mayor frecuencia pérdidas de vidas humanas. Así lo confirman tanto los acontecimientos de la actual temporada de incendios como la trágica experiencia de años anteriores. Por ello, no se debe subestimar la creciente amenaza de este desastre natural. Es importante que las personas actúen de manera adecuada ante la situación y asuman la responsabilidad por su propia vida y la de sus seres queridos, porque la vida humana es el valor supremo.